Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les saludamos en el nombre de Jesús. Y bueno, hoy vamos a estar hablando, el tema de hoy lleva como título, vamos a verlo, vamos a poner, esta es mi introducción, pero vamos a poner el anterior, ¿no es cierto? Quise empezar con esto, pero vamos a poner el siguiente, por favor. Ahí está. El tema de hoy es la realidad del infierno. Y en este tema voy a estar enseñándote algunas cositas como por ejemplo la base bíblica. ¿En qué versículos de la Biblia habla del infierno? No, te digo esto porque mucha gente dice que no existe. Entonces, si no existe, entonces ¿por qué está en la Biblia? Entonces yo no sé, le creen más a la gente que a Dios. Entonces el día que se mueran, ¿no es cierto? Le van a decir a Dios, yo le creí al vecino, ¿no? Pero, y el Señor le va a decir, ya te voy a mandar donde está tu vecino justo también, ¿no? Para que también sean vecinos. Entonces, hermano, vamos a hablar el día de hoy de todos los versículos en que la Biblia habla acerca del infierno. Luego, les voy a enseñar a no confundir, ya que mucha gente, muchos cristianos más que todo, muchos cristianos confunden el infierno con el Hades. Y no es lo mismo. No es lo mismo el infierno que el Hades. No es lo mismo, ¿no? Y el Seol, ¿no? Muchos confunden el infierno con el Hades y el Seol. Y les voy a demostrar con la Biblia que no es lo mismo y vamos a profundizar bien rico en la palabra, hermanos. Amén. Y luego lo tercero que les voy a enseñar también, espero que me alcance el tiempo, ¿no? Espero que me alcance el tiempo, hermano, es también que podamos aprender en la Biblia qué es realmente el infierno. ¿Qué tiene que ver el infierno, por ejemplo, con el lago de fuego? ¿Qué tiene que ver? ¿Hay diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Qué tiene que ver el infierno con el lago de fuego? Vamos a entrar también a aprender. Luego vamos a aprender cómo, según la Biblia, ¿no es cierto? El infierno es vecino del abismo y del tártaro. Y una vez más voy a explicar también, digamos, acerca de el abismo y el tártaro. Y luego vamos a estar hablando acerca de, pareciera, ¿no? No es una doctrina, un dogma, pero la Biblia deja entrever que aunque toda persona que no tiene a Cristo, o que diciendo que cree, pero viva a su manera, ¿no es cierto? Toda persona que va al infierno, la Biblia deja entrever que hay niveles de tormento. Así que eso y mucho más lo estaremos hablando a partir de este momento. Pero antes de entrar al tema, quiero hablar de una breve introducción, ¿ya? Así que vamos a empezar con el anterior y muy bien. Vamos en este momento, vamos a responder algunos pensamientos, ¿no? De acuerdo a este tema del infierno. Algunos pensamientos. Por ejemplo, está el primer pensamiento, ¿no? Hay gente que dice, por ejemplo, entonces, vamos a ver el día de hoy algunos pensamientos, ya que tiene que ver acerca del infierno, que a veces como la gente no lee la Biblia, ¿no es cierto? Más está creyendo a lo que la gente dice o a estos pensamientos. Por ejemplo, ¿no? El primero de ellos, ¿no? La gente dice, yo no puedo creer en un infierno. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Creer en un infierno sería creer en un Dios malo. Y Dios no es malo para mí. ¿Cómo es posible que ese predicador hable del infierno? ¿Cómo es posible que haya gente que diga que existe el infierno? Si Dios es amor, si Dios es bueno, ¿no? Entonces, mucha gente que yo he conversado con ellos dicen, Dios no es malo. Si Dios fuera malo, Dios hubiera creado un infierno. Pero Dios no es malo, Dios es amor, ¿no? Entonces yo les hago una pregunta, ¿a dónde va esa gente que muere matando? ¿A dónde va esa gente que viola niños? Esa gente que de repente, y no se arrepiente, sino que viola niños, viola mujeres, mata familias, y no se arrepienten. ¿A dónde van? ¿Al cielo? ¿Al purgatorio? Vamos a hablar también del purgatorio el día de hoy. Entonces, quiero decirte que hay un infierno. Y no es como algunos piensan, que porque hay un infierno, Dios es malo, ¿no? Porque ese pensamiento, si fuera correcto, entonces yo te hago una pregunta,
Yo te hago una pregunta. ¿El policía es malo? Porque si me dices que Dios es malo por llevar, o digamos, por gente que digamos, perversa, gente que no viene a Dios, gente que no entrega su vida a Cristo. Si me dices que digamos, hay un infierno porque Dios es malo, entonces también los policías que llevan a las personas también que hacen cosas incorrectas a una cárcel, las prisiones son malas. ¿Ah? Las cárceles son malas. Qué malo es el Estado peruano y cada país por tener cárceles, o sea, por poner a gente, ¿no es cierto?, en un castigo, ¿no es cierto?, por haber hecho algo malo. Bueno, quiero decirte de que toda persona que me oiga decir eso está diciendo, no, usted está loco. Al contrario, hay que apoyar al policía. Lo bueno se apoya. No es que el policía sea malo. Lo justo es lo justo. No es que las cárceles sean malas. Es que cada persona va ahí porque es lo justo, porque es lo correcto. Bueno, de la misma forma quiero contarte que Dios no solamente es amor, sino también que Dios es justo. Dios también es justo y la Biblia, ¿no es cierto?, habla que cada ser humano va a dar cuenta delante de Dios. Entonces yo hoy te estoy enseñando, mi querido hermano, cuando Dios dice en la Biblia que preparó el infierno o inventó el infierno, Dios no lo creó pensando en el ser humano. La Biblia dice en Mateo 26 de que Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero como el ser humano también hoy en día vive de una manera realmente, hermano, apartada de Dios, dándole la espalda a Dios, es el mismo ser humano quien elige vivir de esa manera e ir a este lugar. Pero no fue el propósito de Dios, amado hermano, desde el principio, sino es el ser humano quien elige ir a este lugar. Entonces, hermano, la justicia no significa que Dios sea malo. Así que esas personas que piensan, yo no puedo creer que Dios haya inventado un infierno porque Dios es amor. ¿No es cierto? Entonces, tu padre cuando te castiga o te mete un correazo, ¿tu padre es malo? ¿Ah? ¿Un padre que corrige a un hijo es malo o lo hace por amor? Entonces, hermano, quiero decirte de que Dios es justo. Es amor, pero también es justo. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora a otro pensamiento, ¿no es cierto?, que a veces se tiene, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová. Lamentablemente hay una rama religiosa, una secta llamado los testigos de Jehová. Y ellos, hermano, usando no una Biblia, mucho ojo, no una Biblia, porque por ejemplo, una Biblia, ya sea católica, protestante, evangélica, cristiana, es una Biblia. Por ejemplo, usted me da a mí una Biblia católica y yo le puedo predicar con la misma Biblia católica los textos que yo sé y también en las demás Biblias. Pero la Biblia de los testigos de Jehová, usted lo puede googlear, lo puede investigar, fue una Biblia modificada, cambiada, por eso dice la nueva traducción, ¿no? Nueva traducción de los testigos de Jehová. Es una Biblia cambiada, donde le han quitado, por ejemplo, en los versículos que habla, y Cristo es Dios. No dicen Cristo es el Hijo de Dios. Y en otros versículos más donde habla del Espíritu Santo, también le ponen fuerza de Dios. Entonces, ellos, repito, no usando nuestra Biblia, ellos solamente usan su propia Biblia. Ellos enseñan que el infierno es el Gehenna, ¿no? El Gehenna es la traducción, ¿no es cierto?, literal, que en muchos versículos de la Biblia se le da al infierno. ¿Por qué? Porque el Gehenna era un lugar que estaba a las afueras de los muros de Jerusalén. Y lo usaban en el tiempo de Jesús como basurero. Pero, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, o sea, antes que Jesús aparezca, lo usaban, hermano, como rituales. Como rituales, por ejemplo, ahí ofrecían muchos padres, ofrecían a sus niños, lo ofrecían a Moloc, ¿no es cierto? Habían también gente que mataba, echaba ahí los muertos, los cadáveres de personas. Pero en el tiempo de Jesús ya echaban la basura y cadáveres de animales. De tal manera que ese lugar, Gehenna, llamado Gehenna, afuera de Jerusalén, era un lugar que siempre le prendían fuego, ¿no? Estaba ardiendo y servía como basurero. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo habló del infierno usando como un ejemplo, ¿no es cierto?, el Gehenna, que era ese lugar basurero prendido en llamas afuera de Jerusalén.
¿No es cierto? Entonces, los testigos de Jehová malinterpretan esa enseñanza diciendo que no hay un infierno y que Jesús estaba refiriendo, ¿no es cierto?, a ese lugar llamado Gehenna, a ese basurero prendido en fuego. Pero les voy a demostrar en la Biblia que cuando Jesús habla del infierno, ¿no es cierto?, Gehenna, Jesús dice al fuego que nunca se apagará. Jesús habla al fuego eterno y el Gehenna ya hace miles de años, hermano, que su fuego se ha apagado. Así que no estaba hablando literalmente de ese lugar, sino que lo usó como un ejemplo para que la gente sepa que así de esa manera, pero multiplicado, mucho más, existe un lugar eterno llamado el infierno, ¿no? Así que cuidado con esa enseñanza que dan los testigos de Jehová. Mucho cuidado, ¿ya? Entonces, de tal manera que los testigos de Jehová dicen, el infierno no existe, porque Jesús se estaba refiriendo al Gehenna. Claro, lo que ellos malinterpretan es que Jesús usó como ejemplo para que ellos vean el Gehenna. Pero hay diferencias entre el infierno y el Gehenna, ya que Jesús habló de un fuego que nunca se apagará y también de una condenación eterna, no así el Gehenna. Ese fuego ya se apagó, eso ya no existe, en cambio el infierno sí. Impresionante, ¿no? Bueno, vamos entonces a ver otro pensamiento también que estamos entrando aquí, recién vamos 10 minutos para poder entrar de lleno a la enseñanza de la realidad del infierno. Muy bien, otro pensamiento es, por ejemplo, ¿no es cierto?, que mucha gente dice, no, el infierno no existe, dice, ¿no? El infierno no existe, ¿ah? El infierno está aquí en la tierra, dice. Aquí en la tierra está el infierno. Hay gente que habla de esa manera, ¿no? Como aquellos que dicen, Dios no existe, ¿no? O aquellos que dicen, el diablo no existe. Interesante que los que dicen que Dios no existe, al decir eso se hacen peor que el diablo. Porque bíblicamente, te comento mi amigo, bíblicamente el diablo no es ateo, porque la Biblia dice que los demonios creen. Así que ni siquiera el diablo es ateo. ¿Y cuánta gente hoy en día dice que es atea? Impresionante, ¿no? Entonces, no hay mejor negocio para Satanás que la gente diga que él no existe. A diferencia de Dios, a Dios le duele en su corazón cuando la gente dice, no, Dios no existe, Dios no existe. A Dios le duele en su corazón. Pero al diablo no. Cuando el mundo dice, por ejemplo, ¿no? El diablo no existe, el diablo no existe. Satanás, hermano, se regocija. ¡Ay! Dice, qué tremendo. Sigan creyendo que yo no existo. Crean que Dios no existe. Crean que yo no existo. Que solamente existen ustedes porque se pueden ver y se pueden tocar. Crean eso. Y al no haber Dios, entonces no hay cielo. Así que tú puedes violar, drogarte. Si eres de repente un abogado, anda, estafa. Si eres un médico, produce abortos. Si eres policía, coimea nomás. Haz lo que tú quieras, porque no existe el cielo. Y si no existe el cielo, tampoco existe el infierno. Así que goza la vida, ¿no es cierto? Eso es lo que el mundo enseña. Y ellos dicen, por ejemplo, el infierno está aquí en la tierra. Bueno, yo quiero decirte que para que la gente diga que el infierno está en la tierra, ¿no es cierto? Y al decir eso, entendemos que el sufrimiento está aquí en la tierra. Entendemos que el dolor se pasa aquí en la tierra. Yo quiero decirte algo. Desde el momento que dicen que el infierno, para usarlo como ejemplo, ¿no es cierto? Dice, están en la tierra, están reconociendo una realidad. Porque si el infierno no existe, entonces tampoco tu ejemplo. Porque ¿cómo dices que el infierno está en la tierra si el infierno no existe? ¿Me estás entendiendo? Entonces, desde el momento que la gente dice el infierno está aquí en la tierra, es porque están poniendo un punto de comparación, un punto de partida. Entonces, ¿qué intento decirte? Que lo que ellos no están diciendo, ¿no? Por ejemplo, quiero comparar mi vida con la nada. No, porque la nada es nada. Pero si ellos te dicen el infierno está aquí en la tierra, ¿no es cierto? Es porque están comparando su dolor, su sufrimiento con algo real. Que ellos lo nieguen y que digan que solamente aquí en la tierra, olvidándose de su comparación, es otro tema. Pero hermano, en su propia manera de hablar, en su propia manera de expresar, ellos mismos se contradicen.
Porque repito, ellos no están diciendo, no están comparando con algo que no, con algo que es nada. Ellos lo están comparando con algo, ¿no es cierto? Que aunque digan que no existe, pero están diciendo que se pasa aquí en la tierra, como dolor, sufrimiento. Impresionante. Entonces, hermano, ese asunto de que el infierno se pasa aquí en la tierra, hermano, ay, ay, ay. El infierno se pasa aquí en la tierra cuando tomamos malas decisiones, cuando hacemos las cosas mal. Pero justamente el obviar que existe un tormento eterno es la peor decisión que puedes tomar en tu vida. Así que sácate ese pensamiento. Si la gente dice que el infierno está aquí en la tierra, es porque ya está hablando de un infierno. Ahora, en su punto de comparación, están queriendo decir que solamente existe en la tierra. ¿No es cierto? Pero si no existe, ¿por qué lo citan? Hermano, el infierno es real y te lo voy a demostrar con la Biblia. ¿Ya? Y por último, ya vamos 14 minutos para entrar a los 15 minutos. Por último, hablemos del purgatorio. El purgatorio, o como diría alguien por ahí, ¿no? O bueno, esto mejor lo comento para más adelante. El purgatorio, hermano, primeramente enseñémoslo, no está en la Biblia por ningún lado. Por ningún lado está en la Biblia el purgatorio. Yo en los años que tengo, hermano, sirviendo a Dios, y como un creyente que desde el primer año me leí la Biblia entera, hermano, te digo algo. No existe en la Biblia ningún pasaje que hable del purgatorio. Búscalo, purgatorio en la Biblia, ni siquiera en la Biblia católica. No existe, hermano. Eso es una creencia, un dogma de religión, pero no está en la Biblia. Entonces, el purgatorio es, digamos, aquel lugar donde dicen que cuando una persona muere, ¿no es cierto? Hay que sacarla del purgatorio para que no vaya al infierno. Y estando en el purgatorio, la mandamos al cielo. ¿No es cierto? Ahora, lógicamente que para que tú saques a alguien del purgatorio, eso cuesta. Cuesta algunas misitas. O sea, cuesta, hay que pagar, hay que mover, hay que hacer, cuesta. Ahora, y la salvación no cuesta, la salvación es por gracia y la recibimos por fe. ¿Me está entendiendo, mi querido hermano? El purgatorio fue una creencia, la puedes googlear, ¿no es cierto? Por un hombre textel, ¿no es cierto? Que habla la historia, que él iba con su caballo y él iba, hermano, con una especie de canasta, ¿no? O cofre que él usaba, y él decía de la siguiente manera: saca a tu abuelo del purgatorio, saca a tu familiar del purgatorio si no quieres que vaya al infierno. Desde el momento que tú eches la moneda y suene la moneda en el cofre, ¡trin!, desde ese mismo momento tu familiar salió del purgatorio e irá directamente al cielo. Entonces la gente decía, pero no tenemos dinero. Entonces en aquel tiempo la iglesia imperial le decía, vende tu terreno, danos tu terreno. Hermano, lo que yo te hablo lo puedes averiguar, está en Google, lo puedes averiguar, está en la historia. De tal manera que por esa razón se levantaron hombres como Martín Lutero, ¿no es cierto?, que protestaron y que dijeron, eso no está en la Biblia, eso no es correcto, no está ni purgatorio, ni tampoco tengo que pagar para sacar a un muerto del purgatorio. El muerto está. Así habló, ¿no? Entonces la iglesia imperial, a hombres como Martín Lutero, que protestaron, le puso protestantes. Y hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, a todo aquel que no es de la iglesia imperial se le llaman protestantes. No, esa es la historia. Ahora bien, así que el purgatorio no existe, mi querido hermano. ¿Ah? El purgatorio no es real. Dice la palabra de Dios que cuando una persona muere, si esa persona ha tenido a Cristo en el corazón y ha guardado la palabra, ha vivido la palabra, se va al cielo. Y si esa persona, hermano, no le interesó, nunca vino al camino de Dios e hizo lo que quiso en su vida, la Biblia dice, lamentablemente, que va a ir a un lugar eterno llamado el infierno. Ahora sí vamos, por favor, después de estos breves minutos de introducción, ahora sí entremos al tema, mi querido hermano. La realidad del infierno. Ahora te voy a dar la base bíblica
te voy a dar en qué versículos de la Biblia y vamos a ir un poquito desmenuzando, estudiando, ¿no? Porque tampoco no es de que te lo lance nada más, sino explicándolo, ¿no? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Te parece? Acompáñame, por favor. Vamos a empezar. El primer versículo que habla acerca del infierno está en Mateo 5:22. Vamos para allá, Mateo 5:22. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Ajá, muy bien. Ajá, siguiente, el de atrás. Ahí está, acá. Muy bien. Mira lo que dice. Oíste que fue dicho a los antiguos. ¿Qué dice? No matarás, no matarás. Siguiente verso 22. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al, esta palabra, infierno de fuego. Infierno de fuego. El primer mandamiento en la Biblia es ama a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? Por eso que yo dudo mucho de esos hermanitos que dicen, no, yo soy cristiano, pero me importa más la plata que Dios, ¿no? No, yo soy cristiano, pero si a mí me dicen de que yo tengo que irme de viaje y tengo que por dinero dejar a mi familia, o tengo que de repente hasta a provincia, yo dejo mi cargo, dejo mi iglesia, dejo todo por la plata, ¿no es cierto? Yo digo que qué raro, ¿no? Dice que primero es Dios, pero lo mueve más la plata. A otros los mueve más el trabajo, el negocio, a otros los mueve, bueno, según tu corazón, ¿no es cierto? Entonces, como dice la palabra de Dios, ¿no? Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pero los que somos de Dios, los que son de la Biblia, dice la Biblia que el primer mandamiento es honrar primero a Dios, amar a Dios. Dios es primero. Vas a trabajar de la mano de Dios. Vas a estudiar de la mano de Dios. Vas a poner tu negocio honrando siempre a Dios. ¿No es cierto? Todo lo que hagas de la mano de Dios, con Dios. Entonces, pero el segundo mandamiento es amar a tu prójimo. Es amar a tu prójimo, ¿no? Y ahí no dice, amarás a tu prójimo si hace lo que tú quieres. Amarás a tu prójimo si te cae bien, si te busca, si te habla, si te llama, si te bendice, si te ayuda. No, no, no. Ama a tu prójimo, dice la palabra. Ahora bien, escúchame bien lo que te voy a enseñar. Y aquí el contexto habla de no matarás. Y luego ya habla que en el Nuevo Testamento se pide que inclusive cuidemos las relaciones interpersonales, ¿no? O sea, ese asunto de estar de repente maldiciendo a alguien, o ese asunto de estar de repente levantando falso testimonio a alguien, eso no es de Dios, pero el contexto habla de matar. Entonces, ¿qué intento decir? Ahora sí salimos, por favor. Aquí, o volvemos, por favor, disculpen. Aquí vemos, hermano, la primera referencia en el Nuevo Testamento, infierno de fuego. Entonces yo me imagino al Señor enseñando, hay un infierno de fuego, y la gente diciendo, ¿qué? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de un infierno de fuego? Y el Señor diciendo, ven afuera el Gehenna que está afuera de Jerusalén, ese basurero ardiendo de fuego, ¿lo ven? ¿Lo ven? Sí, ya, así, pero multiplicado por más, así. Entonces, el Señor usó como ejemplo. Pero los testigos de Jehová literalizan de que no hay un infierno y que Jesús hablaba del basurero. ¿Qué tiene que ver aquí el basurero, hermano? O sea, de verdad, hermano. ¿Y para qué? Para decir que no, que mentira, que no hay infierno. Hermano, por favor. Mira, si no hay infierno, no hay diablo. Y si no hay diablo, porque Dios habló del diablo. Entonces, un problema me trae otro problema. Entonces, hermano, infierno de fuego, y el contexto es no matarás. Entonces, ese asunto, hermano, de matar a alguien, ¿no? Y no hablo porque de repente sea un soldado que esté en una guerra. No, hablo de que si alguien te cae mal, mandarlo a matar. Hablo de repente que si de repente envidias a alguien, mandarlo a matar. Hablo de aquellos que por robarle el celular matan. O sea, hermano, si no se arrepienten, hermano, el día que estén delante de Dios, según la Biblia, irán al infierno. Toda persona que ha matado, si no se arrepiente y no pide perdón a Dios, porque solamente la sangre de Cristo puede limpiarte de ese pecado,
hermano, la Biblia habla de un lugar de condenación. Bueno, seguimos, hermanos. Otro texto de la palabra, así, de esa manera, leyendo y explicando, ¿es cierto? Vamos a ver Mateo 5, verso 29 y verso 30. ¿Dónde estamos? Mateo 5, verso 29 y verso 30. Vamos para allá, mis queridos y amadísimos y guapísimos hermanos. Muy bien, miren lo que dice acá la palabra. Mateo 5, verso 29 y verso 30. Dice la palabra: por tanto, dice el Señor, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. ¿Pero de qué está hablando? A ver, un versículo anterior, por si acá. Ahí está, gloria a Dios, Padre Santo, ¿qué está pasando? Mira. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿De qué está hablando? Del adulterio, de robarle la mujer a tu vecino, de meterte con un hombre casado, de romper un matrimonio, de romper una familia, ¿cierto? Entonces, mira lo que está hablando en ese contexto del adulterio, dice verso 29. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Acá no está hablando literalmente, no está hablando literalmente. Entonces yo les pregunto a los testigos de Jehová, que cuando Jesús habló de un infierno de fuego, ellos dicen, no, él estaba hablando literal, estaba hablando, no es de que hay una enseñanza, sino que es literal del basurero, aquí, que se saquen los ojos por los testigos de Jehová. Entonces, no, pues hermano, hay que saber interpretar un poco la palabra, ¿no? Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. O sea, si hay algo que te está jalando al pecado, si hay algo que te está llevando a lo malo, renuncia a eso. Bota ese estorbo. No sigas en eso, está diciendo, ¿no? Y échalo de ti, renuncia a eso. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, ¿no es cierto? Que de repente digas, de verdad, tuviera en el mundo, ¿qué no haría? De verdad que mejor es de que sufras, ¿no es cierto? De repente deteniendo tu ojo, bloqueando tu mente, diciendo a tus pies, no voy a ir a la casa de esa persona, ¿no es cierto? Deteniendo uno de tus miembros, dice la Biblia, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esta palabra, infierno. Sea echado al infierno. En el primer contexto, ¿de qué está hablando el infierno? Acerca de matar a una persona. Y en este segundo ejemplo, ¿de qué está hablando el infierno? Está hablando de el adulterio. O sea, toda persona que cae en adulterio se va al infierno. Si no se arrepiente, sí. Si no se arrepiente, sí. Pero Dios sí perdona todo pecado, ¿no? Mira a David. David, amado hermano, que la Biblia dice, hermano, en el Nuevo Testamento, un hombre según el corazón de Dios, se metió en adulterio, con asesinato, con mentira, hizo de todo, hermano, ¿no? Pero, hermano, se arrepintió, pidió perdón. Así que si tú estás de repente metiéndote con la mujer de otro, corta con eso en el nombre de Jesús. Si estás metiendo con un hombre casado que tiene familia, corta con eso en el nombre de Jesús. Porque eso que está allí, el día que estés delante de Dios, si no te arrepientes, si no cortas con eso, vas a ir directamente a un lugar eterno llamado el infierno. Muy bien, vamos a seguir. Siguiente, por favor. Vamos por favor a Mateo 10, 28. Mateo 10, 28. Mateo 10, 28, mis queridos hermanos. ¿Estás con tu Biblia, hermano? Saca tu Biblia. Saca tu Biblia, mi querido hermano. Saca tu Biblia y verifica que lo que yo te hablo es verdad. Verifica. A ver, lo que el pastor está diciendo. No, sí, está en mi Biblia. ¿Estás con tu cuaderno al costado? Apunta lo que yo te hablo para que luego tú lo enseñes, para que luego tú lo compartas y no me estés llamando, pastor, ¿cómo era ese versículo que dijo? No sé, hermano, verifica, apúntalo en tu cuaderno, ¿es cierto? Y atento, por favor. Y hermano, no estés ahí whatsappeando ni estés haciendo otras cosas en el momento de la palabra,
Muy bien, seguimos. Miren lo que dice la palabra. Y no temáis a los que matan el cuerpo, dice. Nota, gente que mata el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Claro, pueden matar tu cuerpo, pero tu alma no. Más bien temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa palabra destruir solita, destruir y la palabra infierno. ¿Ya? Vamos a explicarlo bien. Entonces nuevamente habla de matar, ¿no? Gente que mata. ¿No? ¿Dios puede perdonar a un asesino? Sí. ¿Dios puede perdonar a un sicario? Sí. ¿Dios puede perdonar a un pandillero? Sí. ¿Dios puede perdonar a alguien, hermano, que ha matado? Sí lo puede perdonar, pero tiene que arrepentirse, tiene que pedirle perdón a Dios. Si no, esa sangre no solamente lo va a perseguir a él, sino a su generación. Porque según la Biblia, la sangre clama justicia. Y una sangre que alguien derrama, esa sangre no solamente persigue al que lo derrama, sino también su generación. Por eso dice la Biblia que Dios visita la maldad, ¿no es cierto?, hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Cuando una familia no se arrepiente, ¿no es cierto?, abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto no se arrepiente, ahí es lo que pasa cuando a veces conocemos familias donde preguntamos de repente, ¿no? Sí, no, y no más, donde preguntamos, ¿y qué pasó? No, yo no tengo familia, mi familia todos murieron de cáncer, mi familia todos, y es que como un juicio para la familia. Por eso, hermano, escuchemos la palabra de Dios. Mira, los testigos de Jehová, una vez más, ¿no? Una vez más, estoy diciendo lo que no es correcto de ellos. Los testigos de Jehová enseñan que el infierno, si existe, no es un lugar de condenación, ¿no? Ellos dicen que el infierno no existe, dice. Y lo que existe es que Dios al pecador lo destruye, ¿no? Y ellos usan este versículo, dicen, más bien teme aquel, ¿no? Temed más bien aquel que puede destruir. Y no dice tanto, ¿cómo se llama cuando alguien está ahí, digamos, destruir, ¿no? Y no tanto alguien que está siendo atormentado, ¿no? Aquí no habla a atormentar en el infierno, dice destruir. Entonces, ellos dicen, ¿no es cierto?, según este versículo, que la persona pecadora se destruye y ya no existe más, según este versículo. Pero ellos obvian que para interpretar la Biblia al menos necesitamos tres cosas como base. Y eso te hablo como alguien que quiero aconsejarte, ¿no? Para interpretar la Biblia, ¿no es cierto?, necesitamos tres herramientas como base. La primera, el contexto. No leer antes y leer después. El contexto es fundamental. Está el contexto inmediato, está el contexto paralelo y el contexto bíblico. Son tres tipos de contexto, ¿no? Ahí espero que estén atentos mis estudiantes de hermenéutica, ¿no? Que pongan ahí amén, mis estudiantes de hermenéutica. Bueno, en la segunda manera de interpretar un versículo es yéndote al original. Esa palabra destruir en el original, ¿qué significa? Y la tercera manera, ¿no es cierto?, la tercera manera de interpretar un texto es pidiéndole a Dios, Señor, revélame, ilumíname, Señor. ¿Qué quiere decir? ¿No? En textos que son muy difíciles. Aquí, hermano, pues el original. Esa palabra destruir, búscala en el original. Significa ruina. No significa destrucción total. Significa, lo leo a modo de la interpretación ruina, dice, más bien temer a aquel, ¿no es cierto?, que puede destruir, pero a modo de condenación, castigo y ruina, ¿no es cierto?, el alma y el cuerpo en el infierno. Así que eso que enseñan los testigos de Jehová no tiene nada que ver con lo que dice acá en el original griego. Muy bien, habla nuevamente del infierno. Salimos, por favor, mis queridos hermanos. Gloria a Dios. Muy bien, entonces vamos en este momento a ver ahora el siguiente versículo. El siguiente versículo.
Vamos a Mateo 18:9. Vamos para allá. Mateo 18:9. El tiempo nos está ganando, mis queridos hermanos, pero estamos aprendiendo, ¿no? Muchos hermanos me hablan y me dicen, pastor, no corra, no corra. Hable nomás, ya, gloria a Dios, hable. Porque yo a veces por correr no te digo cosas que puedo compartirte, testimonios, cosas que oí, cosas que vi, ¿no? O de repente profundizar un poquito más. Y no, te doy, te doy, te doy. Pero muchos hermanos me dicen, pastor, no, tranquilo, usted predique nomás. Y si se tiene que dar una segunda parte, tercera, la da. Pero saque todo, ¿no? Saque todo. Y estoy tratando de oírlos. Muy bien. Dice acá, nuevamente. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Repito, aquí no está hablando literalmente, sino que si tú, por ejemplo, sabes que, digamos, hay cosas que te están llevando a lo malo, hay cosas que te están jalando a lo incorrecto, ¿no es cierto? Corta con eso, sácalo de ti, renuncia a eso se refiere, ¿no? Si tu ojo derecho, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es entrar con un solo ojo en la vida eterna, que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Infierno de fuego, esa palabra. Entonces, una vez más, me imagino a Jesús diciéndoles a los judíos que existe un infierno de fuego. Y los judíos diciendo, ¿cómo será eso? Y el Señor diciendo, ya mira, allá está, a las afueras de Jerusalén hay un basurero de fuego, ¿no es cierto? Ah, sí, 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 ya, imagínense eso, pero lo usó como ejemplo, no porque el infierno sea eso. Ahí está el error de los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Entonces, y vamos a verlo en algunos versículos más. Lo usó como ejemplo para que la gente lo entienda, ¿no? Cuando hablaba de la parábola del sembrador. ¿No es cierto? No es de que no existe el sembrador. No, usó el sembrador como ejemplo. Había un sembrador literal, pero también lo usó como ejemplo para dar una enseñanza real. Muy bien. Dice infierno de fuego. Salimos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a ver ahora, hermanos, el siguiente, ¿no? Hemos visto 18:9, ¿sí? Ahora vamos a Mateo 23. Verso 15 y luego el verso 33. Recuérdate. Mateo 23, verso 15 y 33. Vamos para allá. Muy bien. Qué lindo es aprender la palabra, hermano. Qué hermoso es aprender la palabra de Dios. ¿Qué te parece si glorificamos al Señor antes de leer? Vamos a glorificar el nombre del Señor, hermano. ¿Y sabes por qué, hermano? Yo quiero animarte que glorifiques a Dios con todas tus fuerzas, que en los comentarios pongas amén agradecido. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo nos merecíamos el infierno. Porque el Señor nos sacó del mundo y si nos hubiéramos muerto, estuviéramos en el cielo con el Señor. Qué alegría, ¿no, hermano? Qué alegría realmente, hermano, saber que si años atrás hubiéramos fallecido, estuviéramos en el infierno. Pero gracias a Dios, hermano, por lo que Él pagó por nosotros en la cruz del madero, ahora tú y yo no merecemos, pero por lo que hizo Cristo por nosotros, ¿no es cierto? Vamos a ir a un lugar llamado el cielo. Y mira, ya se me ocurrió ahorita en este momento que más que señalar aquí es aquí, ¿no? Ya acabo de sentir en este momento predicar luego, después de esto, la realidad del cielo. ¿Qué hay en el cielo? ¿Cómo es el cielo? ¿Quiénes van al cielo? Prepárate para ese tema. Ya lo confirmó Papito Dios. Prepárate. Muy bien. Entonces, seguimos. Vamos a glorificar el nombre del Señor. Ahí en tu lugar. Vamos a glorificar el nombre del Señor entonces y vamos a hacerlo. Todos los que están agradecidos con Dios de que el Señor los haya librado del infierno, vamos a darle gracias al Señor. Ahí en tu lugar. Y a su nombre. Y a su poderoso nombre. Y a su glorioso nombre. Aleluya. ¿Quién vive, mis hermanos? ¿Quién te salva? ¿Quién te sana?
¿quién viene pronto? Y ahora te hago una pregunta según este mensaje. ¿Quién nos libró de la condenación eterna, del infierno? Cristo. Gracias, Señor, te amamos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué lindo ver a mis hermanos con un corazón agradecido ahí, hermano, glorificando, comentando, diciendo gracias, Señor, gracias, porque esto es más que solamente conocimiento. Esta es palabra de Dios que nos hace entender que realmente más agradecido que nosotros en el mundo no hay. Nosotros debemos ser la gente más agradecidas. Muy bien, vamos por ejemplo a leer aquí ahora a Mateo 23:15, ¿no? Y nos vamos por acá. Muy bien, Mateo 23:15, dice la palabra: ay de vosotros, dice Cristo, le estaba hablando a los religiosos de aquellos tiempos. ¿Quiénes eran los religiosos de aquellos tiempos? Los fariseos, que se vestían con unas largas túnicas, ¿no? Oh, ¿no es cierto? Los fariseos se vestían con largas túnicas, ¿no es cierto? Y oraban a Dios en las plazas, públicamente, ¿no es cierto? Y cosas como esas, ¿ya? Ya, el Señor le habla a los religiosos. Acuérdate esa palabrita. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra recorres para ser un prosélito. Y una vez hecho a esa persona que le has predicado, lo has hecho prosélito, dice, le hacéis 2 veces hijos del infierno que vosotros. ¡Wow, hermano! Hay que interpretar entonces. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es alguien convertido, pero a una religión. O sea, ellos no predicaban para que vengan a Cristo. No predicaban para que crean en Cristo, en Dios. No. Ellos predicaban para que se vistan con túnicas largas y para que sigan su religión, sus dogmas, para que sigan sus tradiciones humanas. Por ejemplo, una tradición que ellos tenían, se lavaban las manos antes de comer. Y usted me dirá de repente, ¿qué? ¿Y es malo lavarse las manos antes de comer? No es malo del punto de vista de higiénico, del punto de vista de la asepsia, del Kleenex, no es malo. Pero sí es malo decir de que lavándote las manos antes de comer, está santo. No, mi querido hermano, no es por afuera, es por dentro. Así que por afuera lo hago yo, me lo hace alguien, pero por dentro solamente Dios puede perdonar mis pecados. Entonces, esas tradiciones, como el purgatorio, que preguntamos, ¿están en la Biblia? No están en la Biblia, pero hay gente, hermano, de que lo primero que hace un ser humano al nacer, le regalan una religión, le dan una religión. A ti, a mí, nadie nos preguntó si queríamos estar en una religión. Yo a los 16 años conocí a Dios. Así que por eso yo siempre les enseño a ustedes, cuando alguien te pregunte a ti, oye, dice que te has cambiado de religión, aprende a responder, yo no me he cambiado de religión. Yo he salido de una religión para meterme en una relación con Dios. Yo no tengo religión, porque si tuviera religión, yo tuviera costumbres, ¿no? Para tal día tengo que ir a hacer esto, tengo que recorrer, tengo que esto, lo otro, poner. No. Yo tengo una relación con Dios. Oro todos los días, ¿no es cierto? Leo la palabra todos los días. Ahorita me conecto, pero cuando se abran las iglesias, voy y congrego, lo hago por amor, porque necesito de Dios y cosas como esa. Entonces, un prosélito es alguien que ellos lo jalaban a su religión. O sea, al final igualito. Antes era un pecador, ¿no es cierto? Era alguien que no conocía a Dios. Y ahora sigue siendo un pecador que no conoce a Dios con religión. Por eso dice, una vez hecho, dice, lo hacéis 2 veces más hijos del infierno. Salimos, por favor. ¿Qué enseñanza podemos sacar aquí? Que la religión no salva a nadie. Escúchame bien, amigo, que estás atento a esta palabra. La religión no salva a nadie. Mira, a mí no me importa de qué religión seas, menos a Dios. Porque si el asunto fuera religión, ponte a pensar un segundo piensa. Si el asunto fuera religión, ¿no crees que Dios se hubiera evitado mandar a su hijo para que muera en una cruz?
por nosotros? Si solamente fuera un asunto de religión. ¿No crees que mejor Dios hubiera mandado un ángel y le hubiera dicho a la gente, ustedes solamente tengan su religión nomás, y teniendo tu religión te salvas? Pero no, no es asunto de religión, es rendirte a Dios, es creer al Padre en el nombre de Jesús, es aceptar a Cristo en tu corazón, que Él cambie tu vida, es, amado hermano, venir a Dios con un corazón sencillo y humilde y que Él pueda cambiar tu vida. Así que, mi querido hermano, escúchame bien, ¿cuánta gente con religión va a estar en ese lugar eterno? ¿Cuánta gente a veces que yo le he predicado y le he dicho, pero mira lo que dice la palabra, pero mira, y ellos dicen, no, sí es verdad, no, tienes razón, todo lo que yo pensaba, ellos me decían, antes de que yo sea pastor, me decían, todo lo que, amigo, gente, provincias, cuando me iba a predicar, me decían, amigo, todo lo que yo pensaba, de verdad que tú me has cambiado el pensamiento, todo lo que yo sentía, es verdad, tienes razón, pero ¿sabes qué? Yo tengo mi religión. Yo Yo le decía, pero si estás reconociendo que lo que te he hablado es palabra de Dios, en tu propia Biblia, te estoy enseñando. No, sí, pero yo tengo mi religión. Desde chiquito me han enseñado a mí y esta es mi religión. Entonces ponen su esperanza más en una religión que en la palabra de Dios, en la Biblia, que en Dios y en lo que Dios quiere. Así que mucha gente, hermano, mucha gente con religión va a entrar a ese lugar. Por eso la Biblia habla de la confusión que mucha gente tendrá y dirá, pero ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Si yo tenía mi religión. Y es que la religión no salva a nadie. Por eso nunca vas a oír decir de mí, vente a mi religión. No, que la religión no salva a nadie, hermano. La religión no salva a nadie. E inclusive la palabra religión ni aparece en la Biblia. Y cuando aparece en el Nuevo Testamento una o dos veces, léela para que veas el contexto, que no va, que es algo que Dios no felicita, ni que es algo que Dios promueve. No tiene nada que ver. Dios no viene por religiosos, Dios viene por hijos. Y los hijos, por lógica, se parecen al Padre. Así que si tú vienes a Dios de corazón, Él cambia tu vida y vas a parecerte al papá. Y al ser un hijo, estamos con el Señor. Muy bien. Vamos a 33. Claro, 33. Gracias por hacerme recordar. Muy bien, 33. ¿Qué dice 33? Dice la palabra de Dios. Padre Santo, ¿qué está pasando? Acá está. Mira cómo le dice el Señor a los religiosos. O sea, mira, hermano, si la religión fuera la solución, ¿por qué Jesús, en vez de llamar a un pescador, Pedro, en vez de llamar a uno que cobraba tributos, Mateo, Leví, en vez de llamar también ¿por qué el Señor, en vez de llamar a ellos, hermano, que simplemente creyeron de corazón, por qué no llamó a los religiosos de aquel tiempo? Hermano, ¿sabes quiénes fueron los que se levantaron más contra Jesús? No fue el pueblo, no fue la gente, fue la religión. Así que cuidado con la religión. No pongas tu esperanza en tu religión, sino pregúntate, ¿realmente he entregado mi vida a Cristo? ¿Realmente Dios está en mi corazón? ¿Soy un hijo de Dios realmente? Pregúntate. Acá le dice Dios, el Señor, a los religiosos. Serpientes les llama, ¿no? Interesante. Acá hay un gran misterio porque esta palabra serpiente está ligada con la primera serpiente. ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? Bueno, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esa palabra infierno, ¿no? Infierno. Entonces, hay un infierno, te lo estoy demostrando con la palabra. Te lo estoy enseñando con la palabra. Y en muchos de ellos traduce Gehenna. ¿Pero por qué? Porque ese fue el nombre en el griego que usó Jesús, ¿no es cierto?, para simbolizar lo que existe eternamente. Salimos, por favor. Y ya nos quedan ya unos 10 minutitos y terminamos, mis queridos hermanos. Vamos a Padre Santo. ¿Qué pasó? Marcos 9, del 43 al 48. Marcos 9, del 43 al 48. Vamos para allá, mis queridos hermanos. Marcos 9, del 43 al 48. Muy bien, atentos por acá porque una pasadita nomás, ¿ya? Dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, nuevamente, ¿no? ¿No es cierto? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, o sea, corta con todo aquello que te arrastra, ¿no es cierto? Corta con todo aquello. Mire, hay gente que no le pasa a todos, pero hay personas
que se les va a hacer difícil poder servir a Dios, excepto corten con aquellos amigos que siempre te llaman a tomar, que siempre te llaman. Corta. Ay, que se me van a resentir, pastor. El Firulais, ¿cómo se llama? El Firulais se me va a resentir, mi amigo. La Chineca. Se me van a resentir, pastor. El Primitivo, el Cavernario. Mire, hermano, ¿cómo es contigo? La Biblia dice, si tu ojo te es ocasión de caer, córtalo. Ahora, atento, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Esa palabra infierno, por favor. E ir al infierno. Ahora, quiero que notes conmigo en este capítulo de Marcos cómo añade esto. Dice, al fuego que no puede ser apagado. Aquí ponga, no puede ser apagado. No puede ser apagado. Esa palabra hay que subrayarla. Pregunta, si los testigos de Jehová dicen que el infierno en verdad, no simbólicamente, literalmente, es el Gehenna, pregunta, ¿sigue prendido el fuego del Gehenna, que es el basurero, afuera de la ciudad de Jerusalén? Hermano, averígualo en Google, googlea, hermano, ¿no? Hoy en día, hermano, lo que no sepas, Google te lo dice. Y lo que quieres chismear, el Facebook te lo cuenta. Así que, hermano, googlea, googlea. Y te vas a dar cuenta que hace miles de años, hermano. ¿No es cierto? Ese basurero, el fuego se apagó. Entonces, ¿de qué está hablando acá Jesús? Acá está hablando de un lugar que, aunque usó como ejemplo el Gehenna, que es ese basurero afuera de Jerusalén que lo usaban, ¿no es cierto? Está hablando de un lugar, ya no como ejemplo, sino literal, que fuego, también hay que subrayarlo, que tiene un fuego que no puede ser apagado. Hermano, por favor, hay que entender un poquito la palabra. ¿Sí o no? Está hablando ahí. Un fuego que no puede ser apagado. Seguimos leyendo, por favor. 44. Donde el gusano de ellos no muere. Gusano no muere. Entonces, hermano, en aquel basurero llamado Gehenna, echaban a los cadáveres de animales. A veces también en el tiempo antiguo testamentario, cadáveres humanos de niños sacrificaban a Moloc, ¿no es cierto? Y ahí estaban los gusanos. Pero una vez quemado, el gusano moría. Pero acá está hablando de un gusano que dice, no muere. De un gusano que no muere. No muere. Entonces está hablando, lógicamente, de algo que no tiene nada que ver con lo literal. Está hablando de un lugar real. Ahora bien, y el fuego nunca se apaga. Haga esta palabra, fuego nunca se apaga. Interesante, ¿no, hermanos? Ahora, acá ya no dice que un fuego que no se apaga, sino está hablando de un fuego que nunca se apaga. Entonces, no es ese lugar físico llamado Gehenna, más conocido en el Antiguo Testamento como un valle, ¿no? Me parece que Valle de Nimrod, me parece, no me recuerdo mucho el nombre, pero bueno. 45, o Valle de Himnom, creo, ¿no? Algo así, no me recuerdo. Seguimos, lo puedes googlear, esa información. 45, dice, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Que pastor, mi amante me espera, ya. ¿Qué prefieres? ¿Darle permiso a tu pie para que siempre vaya a tu amante? ¿Para que siempre vaya a hacer lo malo? O como dice la Biblia, córtate el pie. Que literalmente no. O sea, resiste, renuncia a eso. Porque mejor es eso que irte a este lugar, dice la Biblia. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo, ¿no es cierto? Que teniendo dos pies y ser echado en esta palabra, infierno. Y luego nuevamente, y luego fuego, y acá, que no puede ser apagado. Habla del infierno, habla del fuego, y habla de un lugar que no puede ser apagado. Esas tres cosas. ¿La estás viendo conmigo? Nuestra hermana Reina está tratando de subrayarlas para que sea mejor para la enseñanza y tu entendimiento. Mira, habla del infierno, habla de un fuego que los testigos de Jehová dicen que fue el Gehenna, pero dice la Biblia que es un fuego que no puede ser apagado.
Siguiente, 46. Donde el gusano de ellos nuevamente no muere y el fuego, mira, repite y repite y repite, como diciendo, no estoy hablando de eso, yo usé eso como ejemplo, pero ese ejemplo, el fuego se va a apagar, pero el lugar que yo te hablo, el fuego nunca se va a apagar. 47. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo mejor, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Acá, infierno, esa palabra. ¿Es cierto? O sea, mira cómo en este capítulo que te estoy mostrando habla así, directo y literal, ¿no? El infierno, el infierno. Habla de un lugar. ¿Me estás entendiendo? 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego, nuevamente, el fuego nunca, no esa palabra, nunca se apagará, nunca. ¿Ves? No existe un lugar en la tierra. No, es un lugar, muy bien, que se conoce como el infierno. Muy bien. 49, porque todos serán salados con fuego y todo, ya, listo. Hasta el 48, hermano. Salimos, por favor, y vamos ya aterrizando el mensaje a Santiago 3:6. Santiago 3:6. En el libro de Santiago también habla acerca del infierno, mira, dice la palabra, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros, ¿no? Dice, y contamina todo el cuerpo, ¿es cierto? E inflama la rueda de la creación, el mundo lo contamina, una lengua no controlada, y ella misma es inflamada por el infierno, ¿no? O sea, una vida sin Cristo, una vida la cual, digamos, hace daño, la cual vive a su manera, ¿no es cierto? Dice la Biblia que la lengua contamina el mundo y ella misma será, dice la Biblia, inflamada por el infierno. Acá simbolizando una vida sin Cristo. Porque ¿cómo se le conoce? ¿Cómo se conoce una persona? Dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, aquí está hablando de quién. Está hablando de uno que contamina al mundo con su forma de hablar. Entonces no está hablando de un cristiano. Está hablando de quién. De un inconverso. Aquí está hablando de que el último lugar, llamado infierno, de una persona inconversa, sin Cristo, sin Dios, es ese, el infierno. Salimos, por favor. Y segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Dice la palabra, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisión de oscuridad. Yo ya les enseñé, este es el único versículo en el tema del infierno, el único versículo donde Reina Valera tradujo infierno, pero acá este no es infierno. Aquí la palabra en el griego original es tártaro, tártaro, en el griego original. Vamos a salir. Entonces, le mostré ese versículo porque habla del infierno, pero le enseño que ahí usted lo puede buscar en el griego original, ahí, o en otras versiones, no le llama infierno, sino tártaro, que es el lugar donde están los ángeles que se rebelaron, perdón, están ángeles que cometieron el incesto de Génesis capítulo 6, que ya lo he hablado, ¿no es cierto? Los ángeles que se rebelaron están con Satanás, ¿no es cierto? Porque Satanás tiene sus principados, potestades, ¿no? Los que se rebelaron están con él. Pero los ángeles que pecaron viendo a las mujeres, hijas de los hombres, en Génesis 6, ellos están ahí metidos en prisiones de oscuridad en el tártaro, ¿no? Y vamos a enseñar a que una cosa es el Hades, el Seol, el infierno, lago de fuego, el tártaro, y vamos a enseñar también, ya el día de mañana, vamos a enseñar algo que también hablamos aquí la otra vez. Así que, ahora sí, eso y mucho más lo estaremos hablando el día de mañana. Te esperamos y yo quiero invitarte, vamos terminando,
Y yo quiero invitarte, mi querido amigo que escuchas, mi querido hermano que escuchas, que esta palabra no solamente te llene la cabeza y te conviertas en una oveja cabezona, ¿no es cierto? En un cabezón con información, pero vives la vida a tu manera, pero haces lo que tú quieres, no. Sino que yo quiero invitarte, que esta palabra te haga reflexionar. Por eso qué importante es que el día de mañana domingo a las 6 de la tarde, tú puedas invitar a tu familia que escuche esta palabra para que Dios pueda hablarle. Que el día de mañana tú compartas esta palabra. Mañana domingo, 6 de la tarde, tú compartas con, con tus amigos para que ellos tengan la oportunidad de escuchar esta palabra el día de mañana. Yo quiero felicitar a todos mis líderes que cada culto son un ejemplo y los miembros ven, hermano, y ellos ven realmente el ejemplo que es cada líder estando desde temprano. Porque si de repente hay un miembro que es niño espiritual, si hay un miembro que es carnal, o hay un miembro que de repente es medio o tiene sus pensamientos raros y dice, no, yo solamente escucho la prédica nada más, yo no participo, yo no me gusta nada de esas cosas, no, pero para el mundo sí participa. Entonces el miembro puede ser así hasta que Dios lo cambie, pero un líder tiene que ser ejemplo, y todo líder debe estar cerca a sus pastores, y también los coordinadores saludando desde temprano, siendo ejemplo, y los encargados de anexo desde temprano también siendo ejemplo, porque el cristianismo no solo se habla, cualquiera habla, el cristianismo se practica, se vive, ¿no es cierto? Y las ovejitas saben distinguir a un hipócrita de lejos, porque a veces, hermanos, podemos hablar muy bonito o tener un cargo muy grande, pero en la práctica no se ve ese esfuerzo, no se ve esa dedicación, no se ve que damos lo mejor. Yo quiero invitarte que podamos cambiar esa actitud, que mañana domingo podamos estar 6 en punto de la tarde, todos dando lo mejor para el Señor. No es cuestión de que como un paracaídas vayas cayendo como un paracaídas. No, tú no eres un paracaídas, tú eres una oveja. Y así como tú, líder, exhortas a los miembros cuando hay célula que lleguen temprano, que estén temprano, yo también te exhorto a ti que estés desde temprano y que puedas dar también lo mejor para el Señor.